Bueno, pues vamos a empezar porque ya se nos ha hecho un poco tarde. Lo primero, pedirle disculpas al ponente por los fallos técnicos, que la verdad que por videoconferencia facilita mucho que puedan venir personas de acreditada solvencia, como es el caso del ponente que tenemos esta tarde, Gonzalo Escribano, pero bueno, los detalles técnicos hay que limarlos. Gonzalo Escribano dirige el programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y es catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Es doctor, bueno, he extractado un poco el currículum porque tengo que deciros que tenemos la fortuna de contar con una persona con un currículum que estaría aquí media hora y no acabaría de contarlo todo. Entonces, bueno, voy a hacer si me dejo algo importante, me perdonas, ¿vale? Yo te agradecería que lo abreviases mucho. La mitad de las cosas que escribimos son mentiras, así que tú quédate con la cuarta. No, yo por algo, esto me lo creo, esto que yo he leído me lo creo. Bien. Bueno, como os estaba diciendo, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, ha sido investigador visitante en el Florida State University y en la Universidad Autónoma de Madrid y en el CIEMAT, entre otras instituciones. Y es investigador asociado del Centro Español de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset. Imparte habitualmente docencia en posgrado en numerosas universidades españolas y extranjeras sobre geopolítica de la energía y ha participado en diversos proyectos de investigación españoles e internacionales, destacando el 7º Programa Marco y el H2020 de la Unión Europea, y ha obtenido el premio de investigación del Consejo Económico y Social. Sus idiomas de trabajo, además del español, son el francés y el inglés. Sus áreas de investigación, pues bueno, son muchas, extensas y variadas, y centra sus cuestiones en cuestiones energéticas internacionales, como la dimensión exterior de la política energética española y europea, la geopolítica y la geoeconomía de la energía, la seguridad energética, las energías renovables, la interacción de los recursos energéticos con el desarrollo económico de los países productores y en especial el norte de África y América Latina. Bueno, Gonzalo, esta mañana creo que no habrás podido escucharnos, pero hemos estado centrados un poco en el tema industrial en España. Ha venido una compañera nuestra del Confederal de UGT, que nos ha hablado un poco de qué está haciendo Europa en todo este tema. Y bueno, pues nos interesaba mucho que tú pudieras centrar un poco en tu mesa la visión española de la transición global. Creo que tenemos una de las mejores personas que podrían explicarnos este tema. Y si te parece, pues para no gastar tu tiempo, te paso la palabra y luego ya espero que haya un interesante debate al final. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Margarita, por invitarnos. Tuvimos la ocasión de que nos invitaseis hace poco a un compañero a un evento en Barcelona y bueno, tenemos comprobado que la gente que nos invita por segunda vez es verdaderamente porque nos quiere mucho, porque somos bastante lenguaraces y no nos mordemos precisamente la lengua, valga la redundancia. Nosotros, además, estamos encantados de estar, yo estoy encantado de estar aquí hoy, primero porque yo vuelvo a mi alma mater, yo también soy de la Complutense, pero es que además estoy encantado de estar con todos vosotros porque nos habéis ayudado mucho en el pasado, sobre todo a mi colega, la doctora Lara Lázaro, con todos los temas de transición justa, y nos habéis ayudado mucho. Hemos tenido la ocasión de recibiros a compañeros vuestros y no quería dejar de expresar la opinión de que siempre tenéis el Real Instituto Elcano y, por supuesto, la universidad a distancia abierta a todos vosotros. No quería dejar de decirlo porque de verdad que os agradecemos mucho la colaboración y que siempre que cojamos el teléfono siempre nos respondéis. Así que voy a intentar ser lo más cortés posible en una hora de siesta, que es ser breve y ser provocador para que la gente pues, tenga luego un debate y bueno, pues que tengáis tema de conversación, aunque sea para criticar al ponente, ¿no? Lo que yo quería es compartir con todos vosotros 3 ideas sobre esa visión que podemos tener desde España, pero también vista desde un Instituto de Relaciones Internacionales, es decir, con una perspectiva global, de esa transición energética
o ecológica en la que estamos nosotros inmersos y a la que tan oportunamente habéis dedicado este curso de verano, por lo que también os quiero felicitar a todos los organizadores. La primera idea es que a nivel global nos encontramos en una doble transición, tanto geopolítica como energética, que además interaccionan entre sí, y lo desarrollaré a continuación. La segunda idea que quería compartir con vosotros es que a nivel europeo no estamos hablando de una transición energética, sino de un choque o una mutación energética y geopolítica. Eso es lo que nos ha sucedido. El mundo puede seguir hablando de transición, pero en Europa estamos en choque y en mutación. Esto es más que una transición, porque hemos perdido a nuestro principal proveedor energético y porque tenemos que cambiar nuestra matriz y probablemente nuestro modelo productivo de una forma más acelerada de lo que pensábamos. De ahí el choque, y porque ha sido muy súbito y no nos lo esperábamos, y por tanto también esa mutación que nos obliga a cambiar y a repensar la Europa que hasta ahora conocíamos y a la que muchos se sentían cómodos y no tenían prisa por cambiar. Pero la buena noticia, porque esto dos os puede sonar un poco malo, es que creo que a nivel de España, y esta es mi tercera idea, creo que se abren un montón de oportunidades que, bien gestionadas, con unas buenas políticas, con una buena gobernanza, también con una buena forma de llegar y de comunicar a los ciudadanos, pues puede suponer para España, a nivel internacional, proyectarnos, porque somos una potencia media, no nos engañemos, proyectarnos como una potencia verde y también como una potencia verde industrial. Y creo que este es el relato que debemos acompañar de decir al mundo, a la Unión Europea, a los socios del Mediterráneo, a América Latina, que nosotros queremos ser los compañeros de la transición energética de todos los demás. Y podemos acompañarlos de forma distinta a los europeos, que a los latinoamericanos, que a los mediterráneos, pero tenemos sendas para acompañarlos que pueden ser buenas para ambas partes. Y esas tres ideas voy a intentar presentarlas de forma lo más sintético posible. Primero, porque sé que una pantalla no es lo mismo que estar allí con vosotros, y me disculpo por ello. Pero segundo, porque creo que lo más divertido es que pasemos a una discusión ahora que os puedo no solo ver, sino también. Dejadme, por tanto, que entre a nivel global. Dime, Margarita, ¿me oís bien? ¿Todo correcto? Pues sigo. A nivel global, como os decía, tenemos un cambio geopolítico fundamental. Lo de Rusia ha sido importante, para Europa fundamental, pero lo que nos encontramos en el más largo plazo es en esa tensión, esa rivalidad creciente entre China y Estados Unidos. Por tanto, vamos a pasar de un mundo muy dominado por el pequeño Occidente, ¿os acordáis de aquello? The West against the rest, de Occidente contra el resto, porque ahora seguimos siendo en Europa un pequeño apéndice de Eurasia, pero el resto del mundo es cada vez más grande, tiene más renta, tiene valores distintos y los quieren hacer valer. Y nos encontramos en Europa ahora en un punto pillados entre ese fuego cruzado entre Estados Unidos y China. ¿No me oís? Sí, perdona, es que te has quedado pequeño en la pantalla. ¿No me oís? Estamos intentando poner grande. Pues no te oigo. Bueno, yo, mientras nadie me diga nada, yo sigo como si nada, si os parece. Sigue, perdona. Ya está todo bien. Pues yo sigo. Por tanto, en ese mundo de rivalidad geopolítica ya no es el mundo en el que Europa se sentía cómoda de acuerdos de libre comercio, de valores democráticos, de cooperación al desarrollo. ¿Me espero mejor a que solucionéis el problema técnico? No, te escuchamos perfectamente. Bueno, yo sí va. Por tanto, en ese mundo de mayor tensión geopolítica, donde hay un deterioro del multilateralismo, donde vuelve a imperar la palabra del más fuerte, ¿no? O más que la palabra, la acción del más fuerte, pues quizá no es el mundo que a Europa le guste, pero es el mundo en el que nos ha tocado vivir estos años, y por tanto lo que no podemos hacer es, mientras China, Estados Unidos adoptan políticas industriales proteccionistas, dirigistas, es nosotros seguir viviendo
en ese mundo neoliberal, de seres benéficos y un multilateralismo abierto, pues porque es lo que mejor nos podía venir a nosotros, quizás, pero las tornas han cambiado, los demás ya no piensan igual y las reglas del juego son otras. Cuando uno va a Washington, por ejemplo, y habla con los estadounidenses y el potentísimo programa de promoción industrial que han llamado Acta de Reducción de la Inflación, pero que en realidad es un acta, es una legislación de subvenciones para promover la industria verde y combatir a China, es básicamente el relato que tienen allí, y además lo han hecho bien, porque lo que ha hecho Biden es regar de dinero a aquellos estados de voto mayoritariamente republicano para que se den cuenta los republicanos de que con las renovables hay negocio y hay un futuro. Y eso lo han hecho bien y es una cosa que yo creo que en Europa también tendríamos que empezar a pensar. Pero frente a ese mundo de política industrial activa, de proteccionismo sin problemas, sin complejos, pues cuando los europeos vamos allí, los americanos nos ven como muy inocentes, ¿no? Como esos herbívoros en un mundo de carnívoros al que se va a comer el tigre asiático pasado mañana en cuanto nos descuidemos. Y nos ven muy perdidos, pensando que no nos hemos dado cuenta de que el multilateralismo, ese mundo de Occidente, ha terminado y que ahora lo que toca es un mundo realista, un mundo de bloques al que vamos, de imperios y regiones, en el que va a ser imposible no posicionarse ante la confrontación entre China y Estados Unidos. Y desde el punto de vista energético, ese tiene muchas derivadas, porque ya Estados Unidos no quiere depender de las placas solares chinas y dice, no, un 40% de contenido local. No quiere depender de las tierras raras chinas y dice un 10% de contenido local. No quiere depender de nadie y pone aranceles a todo el mundo, salvo aquellos con los que tiene acuerdos de libre comercio. Pero Estados Unidos tiene pocos acuerdos de libre comercio, mientras que la Unión Europea tiene muchísimos. Por tanto, geopolíticamente estamos en transición y eso tiene un elemento también energético, porque, claro, conforme se desplaza el eje energético de los fósiles a las renovables y a las nuevas tecnologías, pues también hay un desplazamiento de poder en esa dimensión. Ahora el que tiene el poder, o en el futuro ya no va a ser el que tiene el recurso, el que tiene el petróleo, no va a ser el que tiene el sol, va a ser el que tiene la capacidad de gestionar la red eléctrica, de exportar renovables, de gestionar hidrógeno, de gestionar redes, de tener redes inteligentes, de ser un tránsito, un corredor de flujos renovables, y eso cambia drásticamente la geopolítica de la energía per se. Por tanto, a nivel global ya veis que tenemos esa doble transición, pero que cuando llegamos a la Unión Europea, y esta es la segunda idea que quería compartir rápidamente con todos vosotros, es que cuando llegamos a la Unión Europea nos encontramos, pues, como lo que os decía, que aquí no se trata de una transición, es que ahora ya tenemos que hacerlo muy rápido, porque, oiga, es que el 50% del gas que importaba Alemania ha desaparecido porque venía de Rusia. Es que buena parte del carbón venía de Rusia. Es que tenemos 18 centrales nucleares en el este de Europa que funcionan con combustible nuclear proporcionado por Rosatom. Es que dependemos del aluminio de Rusia, que tiene unas grandes capacidades de refino, de sus minerales estratégicos y de transición, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso no es una transición geopolítica, eso es una mutación. Tenemos de la noche a la mañana que cambiar totalmente nuestra pauta de abastecimiento. Miren, hace 10 años yo participé en un proyecto europeo del séptimo programa marco en el que se modelizaban los corredores de gas de la Unión Europea y el riesgo geopolítico que tenían. Y nos salían dos resultados. Primero, que el único suministrador que Europa no podía perder sin tener un caos en su sistema energético era Rusia, y estoy hablando solo de gas. Y segundo, que el país con más riesgo geopolítico para Europa era Rusia. Blanco y en botella, dirán ustedes. Bueno, pues en aquel momento eran los primeros cortes que se pasaban por Ucrania. Bueno, y pues más de una década después, pues nos encontramos con lo que nos encontramos. Una situación que no se previó, o bueno, se avisó, pues los científicos lo dijimos, como es habitual, no se nos hizo ni puñetero caso, pues probablemente en un 90% de los casos con razón, pero en esta resulta que al final el científico loco, pues miren, qué casualidad, llevaba razón, ¿no? Aunque no sirva de precedente. Y no se hizo nada, ¿no? Entonces, eso es una mutación brutal, porque ahora tenemos
que importar un montón de Estados Unidos de gas natural licuado, tenemos que importar de otros países que tampoco es que sean precisamente adalides de la democracia y de los derechos humanos, de Arabia Saudí, de Argelia, de Nigeria, en fin, de países que están en la mente de todos y que tampoco es necesario recorrerlos uno por uno, ¿no? Bueno, pues ese es el momento geopolítico de mutación. Y ante eso la Unión Europea dice, oiga, pues esta transición energética en la que tendríamos que haber acelerado mucho antes, en mi opinión, pero que dentro de lo que cabe la Unión Europea no iba mal, pues ahora ya hay que acelerarla porque ya no es una cuestión solamente de cambio climático, no es una cuestión solamente de clima, de medio ambiente, es una cuestión de supervivencia, de seguridad energética y de seguridad industrial, porque es que la destrucción de demanda que está habiendo de gas se está llevando por delante una buena parte de industrias muy establecidas en los países, sobre todo del este de Europa. Y la propia Alemania, y esto es un riesgo muy serio, ¿no? Por tanto, esta doble mutación para la Unión Europea nos obliga a acelerar y nos obliga a comprometernos de una vez con la transición energética, pero también a darnos cuenta de que dado que vamos a tener que acelerar, los costes de transición pueden ser más altos. Y por tanto tenemos que tener en cabeza desde el primer momento que todo el trabajo que no se ha hecho en el pasado de no afrontar las interconexiones por el tema de Rusia, de no afrontar los temas de transición justa con los sectores más desfavorecidos, etcétera, se tienen que abordar desde ya porque la transición va a tener que ser rápida, va a ser dolorosa y necesitamos compensación. Y por eso hacía alusión que tan importante nos parecían las contribuciones que vuestros compañeros han hecho en el Instituto sobre los temas de transición justa. Ellos, porque nosotros lo planteábamos como un modelo que podíamos exportar, entenderme, no exportar tal cual, sino compartir y acompañar a otros compañeros en América Latina, en el norte de África. Pero vuestros compañeros nos decían, oiga, sí, pero antes de vender un buen ejemplo, antes de predicar con el ejemplo tiene que funcionar en España y en Europa, ¿no? Por eso es tan importante esa conexión entre la dimensión local y nacional. Es muy importante que avancemos porque hay que compensar esos costes. Y en Europa lo que nos encontramos es una situación difícil. Podría avanzar muchísimo, se han dado muchas respuestas. Un paquete de Repower EU, que es lo que supone es diversificar un montón en otros proveedores y acelerar muchísimo la transición, hidrógeno para sustituir a gas, muchísimas más renovables, muchísima eficiencia, mucho ahorro, paquetes muy ambiciosos, ¿no? Bueno, y de hecho, 2 años después, la situación de cara al próximo invierno nos hubiésemos dado con un canto en los dientes hace 1 año y medio de estar en la situación en la que estamos ahora. Luego Europa no es ese desastre absoluto que todos dicen, aunque sí tiene dificultades, ¿no? Una que voy a poner como ejemplo, muy rápidamente, porque ilustra bastante ese problema de falta de integración europea que nos permitiría hacer una transición mucho más eficiente en términos de costes y mucho más integradora y políticamente mucho más ilusionante para la gente. El caso del hidrógeno. Fijaos lo que pasa. Permitid que lo ponga de una forma muy trivial y superficial, y luego si queréis podemos elaborar más. Esto es como el chiste, ¿no? Que tú tienes un español y un portugués que quieren exportar hidrógeno, tienes un alemán que lo quiere importar y tienes un francés que quiere ser autosuficiente y no te deja pasar por el medio, igual que no nos dejaba pasar con la electricidad, igual que no nos deja pasar con el gas, para abastecer esa demanda de hidrógeno futura. Ya sabemos que no va a ser dentro de 2 años ni de 3, estamos hablando de 10, 15, 20, lo que sea, pero Alemania va a necesitar importar hidrógeno. ¿Tiene sentido que Alemania importe hidrógeno de Namibia? Namibia es un país en el cual el 60% de la población no tiene acceso a la electricidad. ¿De verdad vamos a replicar el modelo de mandar fósil para nuestro desarrollo energético cuando los locales no lo tienen? Quieren exportar de Mauritania, pero Mauritania, si no tiene ningún tipo de infraestructura, primero que generen renovables y electricidad para ellos. De Marruecos, que tiene un 65% de su electricidad generada con carbón. Vamos, yo estoy a favor de la integración de Marruecos, pero primero que se descarbonicen ellos y luego ya que exporten lo que les sobre, ¿no? Es decir, pongamos un poco de orden en este debate europeo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que al final Alemania tenga que importar de Namibia, fastidiando y dejando sin electricidad al señor de Namibia y dejando sin exportar al español o al portugués porque el francés no quiere trabajar por la integración europea porque lo que quiere es producir hidrógeno nuclear y exportar eso.
Entonces, esos son los problemas. Este es uno de los ejemplos de las dificultades que tiene la integración europea. Por eso, y paso a mi tercer punto, es importante que en esas oportunidades que se abren para España, que yo creo que son de dos órdenes, uno de política internacional y otro de política industrial, me congratulo de que se haya abordado ese tema, nosotros en el Instituto lo hemos trabajado también, esos dos temas, ¿no? En esos dos ámbitos creo que es importante que trabajemos por ello, pero se tienen que dar las condiciones y Europa tiene que entender que no puede hacer su transición energética si deja en la periferia a los países con mayor recurso renovable y con las empresas y las capacidades mejores para ello, España, Portugal y otros países mediterráneos. Entonces, tenemos que avanzar en esa integración europea porque para España es una doble oportunidad, como decía. Una primera, puedo pasar rápido por ella porque la habéis trabajado, como un vector de industrialización, pero también de desarrollo regional para toda esa España vaciada, pues sería muy importante avanzar en ese despliegue de renovables, por ejemplo en el hidrógeno, de manera responsable, ¿no? Como dicen nuestros amigos de SEO Life, un despliegue de renovables responsable el despliegue, con participación ciudadana, con aceptación pública, en la medida que sea necesario, con contenido local, todo lo que sea necesario para aumentar la atractividad de estas inversiones. Y por tanto ese despliegue es fundamental. Pero no nos basta con eso, porque también, a mi juicio, lo que tenemos que hacer desde España es dar un paso más y proponernos como un ejemplo, como os decía antes, de un ejemplo, un liderazgo de una forma distinta de hacer las cosas. Entonces, oye, que nuestros amigos franceses no nos dejan exportar hidrógeno a Alemania, pues más hidrógeno tendremos nosotros, más barata será la electricidad, más barata será porque tendremos más renovables, más barata será la industrialización, podremos atraer a mucha industria aquí y tendremos dos modelos. Yo soy partidario de un modelo híbrido, que tengamos un desarrollo de la industrialización en España, sobre todo en la primera fase del desarrollo del hidrógeno, y que conforme más adelante vayamos desarrollando capacidades, incluso conectándonos con algunos países que vayan avanzando de nuestra vecindad, pues poder suministrar a otros países europeos. Podemos jugar a ambas cosas, ¿por qué no? Primero la una y luego la otra, tendremos capacidades. Eso es como yo lo veo. Pero para eso tenemos primero que tener claro cuál es el modelo español, si vamos solo a isla energética, si vamos solamente a hub de exportación o queremos tener un desarrollo equilibrado de ambas sendas, que a mi juicio sería lo más juicioso, valga de nuevo la redundancia. No digo que toda la exportación o toda la industrialización, pero por lo menos no cerrarnos a una futura exportación, sobre todo con un elemento de solidaridad y de integración con Europa. Este es el ejemplo que yo os quería poner del hidrógeno, que lo estamos trabajando bastante en el Real Instituto Elcano. No me quiero alargar más porque ya ha sido un poco tedioso, imagino, para todos los presentes la conexión, y sobre todo porque me gustaría pues que entrásemos en los minutos que nos diese lugar a una conversación. Así que, reiterando mi agradecimiento y esperando que la siesta haya sido leve y llevadera, pues quedo a la disposición, sobre todo para un intercambio en los términos que queréis. Tan egocéntricas como los profesores, que no oigamos cuando nos aplauden, pero os lo agradezco igual. Bueno, si no lo has oído, pero sí lo puedes imaginar. Muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. No sé, para las personas que no conozcan lo que es el Real Instituto Elcano, yo creo que una de las señas, ¿no?, de identidad es la independencia, ¿no?, el apartidismo, etcétera, y a que a lo mejor contáis cosas que no gustan en todos los sitios ni a todas las personas, ¿no? O a todas las instituciones, todas las administraciones, etcétera. Entonces, bueno, pues también nos ha gustado invitarte porque es poner otro punto de vista y otro foco, y estando muy de acuerdo con lo que tú has dicho. El tema que ha salido esta mañana en la jornada ha sido que esta transición, esta mutación, como tú lo llamas, tiene que contar con la parte social, no puede ir de manera independiente, que ha sido un poco sobre lo que ha versado esta mañana pues un poco la mayor parte de las charlas, que hay que tener políticas eficaces, pero sin la parte social eso es inviable, ese cambio, ¿no?, ese cambio acelerado, además, que
Entonces, bueno, no sé si hay algunas preguntas en la sala. Venga, animaros algún. Mira, hay una, muy bien. Dos. Hola, buenas tardes. Yo quería saber sobre lo que ha comentado sobre la isla energética de España, puesto que nuestros vecinos franceses no quieren colaborar porque tienen sus propias pretensiones. ¿España estaría preparada? ¿Tiene un plan? Es decir, ¿sería capaz de llevar a cabo lo que comentó, de buscar otras soluciones? Pues excelente pregunta, ¿no? Y también voy a aprovechar, si te parece, Laura, para abordar también lo que tú has dicho, pero voy a responder primero a la pregunta. Claro, ahora mismo tenemos una interconexión pequeña con Francia, tanto en gas como en electricidad. Normalmente nosotros importábamos de Francia, pero cuando viene la crisis se cambian las tornas y nosotros empezamos a exportar. Fijaos qué curioso que Francia, que siempre nos ha puesto todas las pegas posibles para darnos interconexiones, porque no quieren la competencia de nuestras renovables ni de nuestro gas con su lobby nuclear, y pueden dar muchas razones, pero esa es una básica. Es verdad que el lobby nuclear también juega con los temas ecologistas de los Pirineos, etcétera, pero todos sabemos que el lobby nuclear está detrás y esa es una pelea sistemática que nosotros en el Real Instituto Elcano tenemos unas semanas y otro no con nuestros colegas franceses. Ya está sobreentendido que eso, siempre que hablamos pues nos tenemos que quejar de las interconexiones y ellos se quejan de que no apoyamos lo nuclear. Bueno, pues eso es parte del trabajo, ¿no? ¿Tenemos un plan B? Pues no, nuestro plan, claro, si tú quieres pasar por la casa de tu vecino y no te deja pasar por el patio, pues ahí no tienes más narices. Es que o buscas otra vía, que es carísima, o no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, las soluciones que se están buscando es, uno, pago yo la mitad y la Unión Europea paga la otra, y los franceses no pagáis nada. Bueno, eso es una solución. ¿Qué van a hacer los franceses? Retrasar, retrasar y retrasar, como hacen siempre con las interconexiones. Bueno, te lo retrasan y al final nunca están. Y nos da miedo que con el hidrógeno pues nos pase exactamente lo mismo. La solución que hay con gas y con electricidad es, bueno, pues con gas puedes tirar un tubo hasta Italia, que estaba pensado, pues la verdad es que eso es muy caro, ¿no? Y con hidrógeno hasta Italia también es carísimo. Yo incluso tirar ese tubo que quieren hacer de Barcelona a Marsella por mar es carísimo, porque no lo quieren hacer por tierra. Pues, mire, es que está claro que me va a costar más llegar a Marsella buceando que andando, ¿no? Eso no hace falta ser economista para saber eso. Pero lo ponen todas las pegas habidas y por haber para mantener esa soberanía energética que a ellos pues, les gusta, ¿no? En hidrógeno, el plan B que hay, que tiene España, es un corredor que va desde Huelva hasta una planta que hay cerca del País Vasco, cerca de Petronora, y hay varios valles de hidrógeno, ¿no? Y desde ahí exportarlo, eso lo está haciendo Cepsa, por barco hasta Rotterdam. Y desde Rotterdam ya se enchufaría con los corredores hacia Alemania. Esa es la forma, ese es el plan B que tenemos ahora mismo. Pero el otro plan B es, pues no exporto. Me lo quedo yo todo el hidrógeno y, por tanto, el hidrógeno en España es muy barato. Como la industria va a depender del hidrógeno, pues tengo una competitividad industrial muy fuerte. Mi suspicacia ahí es que, hombre, yo entiendo que puedas deslocalizar en el polo industrial de Huelva pues una parte industrial significativa. Pero, hombre, yo sinceramente, conociendo un poco a los alemanes, pues no veo que BMW se vaya a deslocalizar de Múnich entera al polo industrial de Huelva, porque los elementos de localización industrial son mucho más que energía barata. Pero desde luego que es un factor de competitividad importante, lo es. Pero mi punto es que ese plan B no debería marginar las soluciones europeas, también en la clave política a la que me refería. Y con respecto a la parte social, total y absolutamente, estamos totalmente de acuerdo. No solamente en la parte española, sino también en los países en desarrollo y en los terceros países. El relato que nosotros tenemos en el Real Instituto Elcano, por ejemplo, con Marruecos o con Chile, bueno, que se proyectan como exportadores de hidrógeno. Estoy hablando de hidrógeno porque me parece un ejemplo claro y está muy de moda, pero si queréis cambiamos luego a otro tema, ¿no? Oye, ¿tiene sentido que Marruecos exporte hidrógeno verde? O si queréis, electricidad renovable por los dos cables que tenemos, cuando tiene tanto componente de carbón en su mix. Pues no, lo que tiene sentido es que Marruecos utilice ese hidrógeno verde o esas renovables que tiene para generar
fertilizante verde, porque Marruecos es el mayor productor de fosfatos del mundo. Tenemos una crisis de fertilizantes brutal con la crisis de Ucrania. Y además en Europa vamos a tener una cosa que llama el CBAM, ¿no? El mecanismo de ajuste de carbono en frontera, con lo cual Marruecos, cuando nos exporte a nosotros fosfatos, va a tener que pagar ese ajuste de frontera y va a ser más caro los fosfatos. Oye, para Marruecos y para Europa tiene más sentido ir a nutrir la cadena de valor en origen, elevar el valor añadido para que en vez de exportar fosfato, exporten fertilizante, pero verde, para que no tenga que someterse al CBAM, en vez de exportar el hidrógeno en sí. Para Chile tendría más sentido, en vez de exportar desde tan lejísimos hidrógeno o amonia o lo que sea, en vez de exportar eso, que hagan cobre verde o litio verde, o que lo integren en su cadena de valor, que descarbonicen toda su minería primero. Esto es lo que nosotros pensamos que tiene sentido. Primero en términos ambientales, pero también en términos sociales, porque estaremos generando valor añadido en aquella parte en origen. Y luego en Europa lo que tenemos que generar es el valor añadido del electrolizador, de la cadena de montaje, es decir, compartir las cadenas de valor para que la redistribución social sea no solo, si me permitís, que yo soy internacional, no solo a nivel nacional, que eso por supuesto, pero sí también a nivel internacional. Y perdonad si me he extendido mucho en la respuesta, pero ambos temas me parecían muy importantes. Muy bien, muchas gracias. ¿La otra pregunta? Hola, buenas tardes. La primera pregunta sería, en las energías renovables, es decir, eólica, solar, fotovoltaica, etcétera, comparativamente, ¿cómo estamos España comparativamente con los países en Europa y en América? Y la segunda sería sobre el plan B que estabas comentando de sacar la energía a través de mar. ¿No se podría sacar igualmente que se saca a través del País Vasco por el Mediterráneo? Gracias. Buenas preguntas también. La primera, España está bien, está muy bien en renovables. Aquí hay días, sobre todo es verdad que sábados y domingos, que batimos récord de renovables de día tras día. Estamos muy bien. Probablemente uno de los problemas que vamos a tener en España en el futuro es que vamos a tener demasiadas renovables y vamos a tener problemas de vertido. Por eso son tan importantes las interconexiones, por eso es tan importante también el hidrógeno, porque el hidrógeno no es muy eficiente para almacenar, pero si lo vas a tirar, la electricidad, pues oye, hidrógeno, ¿no? Es muy importante que trabajemos mucho más en almacenamiento, es decir, tenemos que acompasar el desarrollo de las renovables con todas las tecnologías asociadas, porque si instalamos muchísimas renovables y no tenemos red para evacuarla y no tenemos almacenamiento para estorearlo, pues es decir, aquí lo que no puedes es ir corriendo a la pata coja, tienes que ir a dos pies, y si quieres ir con seguridad, como es un sistema eléctrico, pues mejor con 2 pies y bastón por si acaso, ¿no? Entonces, ese es el punto. Pero España está bien en despliegue de renovables, pero tenemos ese problema de falta de interconexión y de problema de almacenamiento. Y eso tendríamos que trabajarlo bastante más. Almacenamiento a todo tipo. No sé cómo se dice en español, interestaciones, ¿no? De una época del año al otro, pues por ejemplo con bombeo, etcétera, o entre días, por ejemplo con baterías, o a más largo plazo quizás con hidrógeno o con otro tipo de almacenamiento, probablemente gas, ahí seguiría teniendo un papel, ¿no? Es decir, esa es una parte que tenemos que complementar. Pero España está bien en renovables a nivel europeo, somos líderes sin ninguna duda, y en América Latina depende. Si tú vas con Brasil, claro, ahí tienen mucha hidráulica, si la cuentas como renovable, aunque empiezan a tener problemas con ello. América Latina es el continente que tiene una generación renovable más potente de todas las regiones. Por eso pensamos que es un socio natural para la Unión Europea, pero no tanto para que nos exporten como para hacer cosas de cadena de integración, de cadena de valor con ellos, ¿no? Pues por ejemplo, ahora tenemos un problema de minerales estratégicos de litio, hemos hecho un acuerdo de libre comercio con Chile, donde a la Unión Europea se nos da un acceso en las mismas condiciones al litio que a los chilenos, y a cambio pues les hemos dado un mejor acceso en su mercado agrícola. Pues todo tiene su toma y daca, ¿no? Pero, por ejemplo, asegurar eso para la cadena de valor de litio, de baterías, de la industria automovilística europea, pues era muy importante, ¿no? Y así es un poco como funciona. La pregunta del Mediterráneo, evacuar gas, claro, es complicado porque hay dos formas de exportar gas. Electricidad es por cable,
a grandes distancias pierdes mucho, ¿no? Exportar electricidad de España a Alemania, primero tendrías que pasar por Francia con una línea de altísima tensión para no tener grandes pérdidas. Me estoy metiendo en un terreno que no es el mío porque no soy ingeniero, pero intento, probablemente con errores, tendréis que contrastar esto, explicarlo. En cambio, hidrógeno tienes menos pérdida y lo puedes transportar más eficientemente como el gas, ¿no? Entonces, grandes cables, grandes distancias, desde los molinos de Tarifa hasta los centros de consumo de Hamburgo, es complicado, entre otras cosas porque Hamburgo también tiene bastante eólica por allí, ¿no? Ahora, hidrógeno, pues se podría hacer igual que se hace con gas, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es hacer un tubo de gas, porque nosotros no producimos gas para vender el gas de otro. Oiga, mire, eso no tiene tanto sentido. Ahora, para vender el hidrógeno que nosotros producimos, o para venderle a Francia la electricidad que nosotros producimos renovable, eso sí que tiene sentido. Y ahora tiene más sentido mandar ese hidrógeno por Francia que por el Mediterráneo, que hay que mandarlo por el Mediterráneo. Costará muchísimo, se tardará muchísimo, y es que no se ha hecho, o sea, no existe ningún hidroducto, que es como se llama, no existe ningún hidroducto submarino a esa distancia, bajo casi 2.000 metros de lámina de agua. El Golfo de León es muy complicado por las cuestiones orográficas y de corrientes. Es un reto tecnológico que no se ha hecho y, por tanto, puede tardar mucho. Lo cual tampoco pasa nada porque, sinceramente, yo no considero que España esté en condiciones de exportar hidrógeno antes de 2035 o 2030 y tantos. Antes tendríamos que enfocar en ese vector de industrialización que sin duda se ha desarrollado antes. ¿Más preguntas tenemos? A ver, es que lo explicas todo tan bien que la gente se queda ahí. A mí, de las cuestiones que has dicho, me parece que has hecho mucha incidencia en el factor tiempo, y a mí eso me hace pensar si en España estamos preparados, ¿no? Porque hay que hacerlo rápidamente, porque no lo hemos hecho a tiempo o en su momento progresivamente, y entonces, bueno, pues yo me pregunto si en España el factor tiempo, o sea, son dos factores, el factor tiempo, si estamos preparados, y qué capacidad de incidencia en Europa tenemos, porque está claro que los costes de la transición, cuanto más rápido sea, más coste tiene, y hay que hacerlo en los países de origen, digamos, ¿no? Y añadir valor en el inicio. Entonces, pues bueno, te quería preguntar no sé, si nos ves preparados como país para tener una incidencia en Europa suficiente como para poder traspasar los costes de la transición. Y bueno, ya sabes que estamos en un momento en España pues delicado, ¿no? Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el 23 de julio, que también ha salido recurrentemente esta mañana ese tema. Y bueno, yo creo que la política exterior que ha estado haciendo España y el tema de la excepción ibérica, y bueno, pues tú has hablado en un momento dado de liderazgo de España en Europa o Portugal también, pues bueno, quería saber tu opinión sobre estos aspectos. Vamos a ver, como tú bien has dicho antes, nosotros en el Instituto tenemos la virtud de no contentar nunca a nadie, ¿no? En parte es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, te voy a decir verdaderamente lo que pienso, ¿no? Creo que la excepción ibérica era necesaria, creo que fue una buena solución, creo que cambió los términos del debate en Europa, y eso es muy importante. Y ese liderazgo no se le puede negar a nuestra ministra Teresa, ¿no? Que otra cosa... Se le puede discutir muchas cosas, pero empuje, liderazgo, ideas claras, no se le puede negar, ¿no? Y yo la verdad es que, vamos, tengo el privilegio de conocerla y he tenido la ocasión de hablar con ella, y me parece una mujer que tiene las ideas muy claras, pues coincidir con ella, ¿no? Yo lo que siempre le digo muchas veces es, Teresa, todo lo que dices está bien, yo estoy de acuerdo con todo, pero si pudieses decirlo con un poco más de cariño, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Porque a veces ese relato es muy duro, ¿no? Entonces, con un poco más de cariño, yo creo que las cosas entrarían un poco mejor. Perdonad la butad, ¿no? Si os parece, o el chascarrillo, ¿no? Pero creo que la forma en que cuentas el relato, hacerlo amistoso, hacerlo atractivo, no tanto como que te estén regañando, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Aunque evidentemente, joder, si alguien nos merecemos que nos regañemos, somos nosotros, porque no estamos haciendo la transición en tiempo y forma. Luego, yo me doy por regañado, pero creo que es importante un mensaje constructivo de lo que se puede hacer. Y eso está muy alineado con lo que tú me has preguntado. ¿Tenemos tiempo? Bueno, yo creo que vamos tarde.
Con más tiempo lo hubiésemos hecho mejor y menos costosamente. Pero, oye, como se dice, ¿no?, leche derramada, pues eso ya pasó. Bueno, pues yo creo que está bien ser conscientes de que vamos a pagar más por ir con retraso, pero si seguimos acumulando retraso, los costes seguirán aumentando. Entonces creo que eso es importante. Si está España preparada, pues mira, yo tengo una gran confianza en España, en las empresas, en los trabajadores, en los universitarios, tengo una gran confianza siempre que voy por ahí. En todos los niveles, pues yo no tengo nunca ninguna sensación de que nosotros hagamos las cosas peor que los demás, más bien al contrario, tengo la sensación de que somos muy buenos haciendo muchas cosas, pues tenemos nuestros defectos, como en toda casa, pues lo bueno es que los conozcamos. Yo creo que eso es lo bueno, oye, saber en lo que somos buenos y en lo que no lo somos tanto y tener una estrategia acorde con eso. No se trata tanto, porque en España, si hubiese una medalla a la autoflagelación en las Olimpiadas, nos las llevaríamos todas, ¿no? Porque siempre somos los que más nos autoflagelamos. Oiga, somos países líderes en la transición, tenemos empresas líderes, tenemos científicos líderes, somos el país de los países que más publica, y tenemos una universidad pública que nos pagan la cuarta parte que los americanos, y per cápita publicamos casi igual. Los trabajadores que os voy a contar, tenemos la productividad que tenemos a pesar de la dotación de capital que tenemos. Oye, echamos horas más que nadie, somos... O sea, ¿qué os voy a contar yo a vosotros? Pues eso, y yo creo que eso ya lo tenemos superado. ¿Somos capaces de hacerlo? Pues mira, te diría, Laura, que si hay alguien en Europa que es capaz de cumplir sus objetivos, y mira que son ambiciosos los del nuevo PNIEC, que yo los veo en globo, pues si tuviese que apostar cuál de los países se va a quedar más cerca, apostaría por España, con este gobierno y con el que venga. ¿Por qué? Y ahora es lo que probablemente os vaya a sonar peor. Porque creo que el PNIEC está aprobado, creo que la Unión Europea lo tiene que supervisar y creo que hay una convicción muy clara. Por ejemplo, vamos a ver, ¿de verdad van a apostar por la nuclear? ¿Un partido como el Partido Popular va a hacer una empresa pública que pierda un montón de dinero para construir centrales nucleares y otra empresa pública que pierda otro montón de dinero para explotarlas? No lo ve. Hablarán bla, 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 pero cuando luego lleguen y vean que nadie las va a construir, que Iberdrola no las quiere, que la otra la quiere cerrar, pues se tendrán que plegar a la realidad, porque el espacio de política nuclear en España es bastante estrecho. Te pongo ese ejemplo, ¿no? En otros temas, pues sí que puede haber, pues problemas, sobre todo, claro, dependiendo si los amigos de Vox, por amigos entre comillas, pues no se pueden hacer el tipo de barbaridades que están haciendo ahora con las renovables, ¿no? Quitar carriles bici, arrancar molinos, en fin, pues eso habría que tener cuidado. Pero creo que tenemos que ser sensibles a que no se explote en el mundo rural y en el mundo... Yo, hablando con vosotros, me decís, oye, ¿no os da miedo, hace un par de años con compañeros, ¿no os da miedo que la gente de Vox os explote el tema de transición justa, que os lo quite? Y vosotros me decíais, no, porque nosotros tenemos mucha más organización y eso no lo pueden hacer. Pues yo estoy convencido de eso, pero a nivel político no lo estoy tanto. Entonces, creo que el espacio que tienen de cambiar las políticas va a ser más en los medios para alcanzarlas que en los objetivos. Es decir, intento explicar. Evidentemente, un gobierno socialdemócrata pues va a tener, o de izquierdas, va a tener más preferencia por las medidas de mando y control, por la intervención, por el sector público, para alcanzar el net zero. Un PP, Vox los dejo aparte porque es que esto es de verdad, bueno, es que no es que haya que darles de comer aparte, es que de verdad no hay forma de hablar con ellos de este tema. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Pero la gente del PP quieren también llegar al net zero, entre otras cosas porque no tienen alternativa, pero quieren llegar de otra forma. No quieren con intervención, quieren más mercado, quieren más tal. Bueno, ¿cuál es el margen que tienen? Pues igual que Teresa Rivera no ha podido cambiar la reforma del marginalismo como le hubiese gustado, pero sí que ha cambiado los términos del debate. Yo creo que ahora un Partido Popular con fuerza, que quisiese llevarlo todo al marginalismo y abolir lo que ellos llamaban el timo ibérico, que menuda ocurrencia, ¿no? Pues claro que no ha funcionado la excepción ibérica, pero ya quizás se haya pasado el momento, ¿no? Pues ahora en este momento no tengan que retratarse tanto y el margen que tendrán pues habrá cambiado porque las conversaciones han cambiado. Entonces sí que me preocupa que haya un cambio de relato, pero lo que más me preocupa, tenemos un informe que hemos sacado hace poco modelizando en el instituto, cuáles son los elementos verdaderamente importantes que nos pueden permitir
tener un relato que la ciudadanía se incluya en la transición energética, que la sienta como suya, que esto funcione lo mejor posible. Y nos salían 4 lecciones. Lo primero, la política importa. Es decir, los políticos tienen que mantener la tensión de la transición, porque si el ciudadano que recicla ve que nadie hace nada con el reciclado, deja de hacerlo. Es decir, si los políticos lo acompañan, rápidamente perdemos nuestra propensión al comportamiento ecológico. Segundo, que es muy importante acompañar a los consumidores y a los ciudadanos, lo que llamamos la autosuficiencia. La gente puede querer ser eficiente, pero si no le das dinero para que aísle su casa, o no le das dinero para que, o no le financias para que ponga una placa solar, pues es difícil. Hay que acompañar para hacer que la gente pueda ser autoeficiente, es decir, que puedan cumplir sus objetivos ayudándoles, que ya tienen de por sí. Y luego hay un elemento que es muy importante, que es de distribución regional. Tenemos que ir viendo por regiones. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos los modelos, ¿qué es lo que nos sale? Que las políticas justas, es decir, lo que llamamos políticas verdes progresistas, es decir, políticas verdes que redistribuyen en favor de los quintiles de menor renta, esas políticas tienen mucha atracción, lógicamente, en regiones con menor renta. Por eso te puedes encontrar un PP que tiene una política ambiental, salvando el agua, pero en tema de renovables, pues bastante razonable en comparación con la que te encuentras en Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque en Madrid, al tener, lo que nos dicen los modelos es que las políticas progresistas tienen menos tracción. Y que lo que es importante es tener políticas progresistas, pero también medianas, que también lleguen a la clase media. Y eso te pasa en Madrid, en Barcelona, bueno, en Cataluña y en País Vasco. Entonces, en cada región, no estoy diciendo que no hay que hacer transición justa, claro que sí. Claro que hay que ayudar en Madrid y en Barcelona a las familias que no pueden aislar sus casas. Pero medidas encaminadas a favorecer la atracción de la transición a las clases medias también son importantes. Carriles bicis en el centro de las ciudades, transporte público asequible, es decir, cosas que a lo mejor no están tan en la mente de una transición justa, pero que sí hacen atractiva la misma. Y lo que sí sabemos, y este es el último punto que quería tocar, la cuarta lección, es que hablar verde importa. Si todos nosotros hablamos verde, decimos lo que nos pasa, cómo reciclamos, aunque sea para decir, oye, pues tengo un problema con mi placa, tal. Si hablamos verde, si lo ponemos en la conversación, funciona lo que se llama en economía del comportamiento la presión de los pares. Si yo veo que mi vecino recicla, yo me siento impelido a reciclar. Y si yo veo que una persona a la que yo admiro, porque es un líder de opinión, va en un coche eléctrico, pues yo me voy a sentir impelido. Si uno va a California y San Francisco, verá un montón de coches eléctricos. ¿Por qué? Porque los líderes de opinión allí se han cambiado. Si en España, y perdonadme que esto sé que es una tontería, pero lo creo firmemente, si en España tuviésemos jugadores de fútbol, cantantes, que fuesen en coches eléctricos en vez de grandes SUVs, ¿no? Pues yo creo que eso sería una gran aportación también a ese convencimiento ciudadano. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra cuestión que decir. Prácticamente me has hecho un poco spoiler de la mesa de mañana, que va un poco de la redistribución y la desigualdad territorial. Y bueno, sí, evidentemente en UGT también estamos preocupados por la España vaciada, por bueno, pues cómo la transición tiene que ser justa, tiene que redistribuir la riqueza, no puede dejar a nadie atrás, fuera del empleo, no solamente los sitios pequeños o rurales, sino las mujeres, las personas con discapacidad, que también, bueno, spoiler para mañana yo estoy haciendo también. y bueno, pues nada, que muchas gracias por tu participación, creo que, bueno, has dejado el pabellón alto y continuamos la jornada de tarde. Además, has cumplido el objetivo de creo que nadie se ha dormido ni ha echado la siesta porque ha sido muy interesante. Así que gracias. Muchas gracias a vosotros por el interés y de verdad mantengamos la conversación con vosotros, que siempre aprendemos muchísimo. De verdad, gracias y encantado de compartir 4 ideas con vosotros, que seguro que le sacáis mejor partido que nosotros. Chao, gracias. Me desconecto, que tengáis buena sesión.